para dar inicio a esta conferencia de capacitación, en la cual vamos a tratar unos asuntos muy interesantes que tienen que ver con la escritura académica. Nosotros estamos dentro de la academia y tenemos que comprender que las escrituras que hagamos no son de tipo histórico, no son de tipo literario, no son de tipo filosófico, no es de tipo medicinal, no, es de tipo académico. Es decir, nosotros tenemos que respetar ciertas consignas y cierto tipo de argumentos que son indispensables para que nuestra escritura sea considerada como académica. Más todavía ustedes que tienen que realizar las tesis y sus tesis tienen que salir elaboradas de tal suerte de que cuando enfrenten a los lectores, estos queden completamente seguros de que ustedes están capacitados para realizar un proyecto de investigación y obviamente este proyecto de investigación pueda ser validado a través de un escrito académico. Para ello, mi interés ha sido pues presentarles a ustedes una clase que tiene que ver con una capacitación acerca de lo que son los párrafos metacognitivos, ¿no? No sé si ustedes pueden ver la presentación. Sí, sí. Perfecto. Se ve bien. Entonces, vamos a hablar de los párrafos metacognitivos, que son aquellos párrafos que nosotros hemos venido utilizando y los cuales yo les he estado promocionando durante todas las reuniones que hemos tenido en lo que son las teorías de tesis, ¿no? Los párrafos metacognitivos. Recomendemos que cuando hablamos de la metacognición, permítame un ratito, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la metacognición, estamos hablando de aquello que nosotros queremos como objetivo lograr aprender. La cognición es la capacidad que tienen los seres humanos de aprender, es decir, cómo usted aprende, ¿no? Y la metacognición es decir, yo quiero llegar a un lugar y cómo voy aprendiendo para lograr eso. Por ejemplo, ustedes quieren llegar a ser arquitectos. Su proceso metacognitivo ha consistido en que primero pues estén en la Facultad de Arquitectura. Su proceso metacognitivo también ha incluido que aprendan proyectos, aprendan matemáticas, aprendan historia, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de proyectos, cada uno de ustedes tiene una técnica con la cual realizan estos proyectos. Los profesores les han enseñado métodos y ustedes han aprovechado o no esos métodos. Es decir, en la metacognición hay un objetivo y hay el proceso de aprender, de ida y vuelta, en lo que tiene que ver en el cómo llegar a ese objetivo aprendiendo. Ahora, nosotros obviamente vamos a escribir con párrafos, ¿no? Vamos a escribir con párrafos y este proceso de aprendizaje al escribir los párrafos es el que me interesa en este instante. Nosotros queremos llegar a un párrafo escrito con sentido. Uno puede ver párrafos ahí en todas partes, pero el párrafo académico tiene que tener un sentido académico. Empecemos más o menos haciendo una idea de lo que es la descripción escrita. La descripción escrita, el párrafo, la importancia de la descripción escrita, ¿no? Y nosotros podemos ver, como ustedes tal vez lo pudieron estudiar en plástica arquitectónica, que el idioma surge de una esencia, como lo dice Saussure, surge de una esencia que es justamente las palabras. ¿Cuál es el inicio, el elemento básico de un idioma? Es las palabras, y más allá de las palabras están las letras, como usted elabora esa palabra. Vean ustedes que el español tiene un abecedario de 27 letras, pero han existido en la historia de la humanidad idiomas que han tenido abecedarios de hasta 300 letras. El idioma español, por ejemplo, combinando estas 27 letras puede lograr 300.000 palabras, que más o menos son las que se conocen en la actualidad del idioma español. Anteriormente deben haber sido más, pero nosotros hemos llegado a ese número. Imaginemos la cantidad de palabras con un abecedario de 300 letras, ¿no? Es una cosa gigantesca, apoteósica. Uno puede darse cuenta de cómo la humanidad más bien ha venido como una especie de declive, ¿no? Por esa razón, cuando el ser humano actual tiene que enfrentar históricamente, por ejemplo, el análisis de culturas precedentes como la cultura maya, la cultura egipcia,
resulta que el conocimiento de hoy queda un poco corto, un poco, como diríamos, sin argumentos para enfrentar el cómo lograron hacer calendarios, de qué manera pudieron fundir rocas, etcétera, estas culturas, lo que les permitió cierta trascendencia, ¿no? Trascendencia en el tiempo. Vean ustedes. Entonces, la esencia de un idioma es la palabra. Y las palabras, obviamente, forman oraciones, ¿no? Oraciones, y las oraciones se expresan a través de párrafos. Y estos párrafos tienen necesariamente que comunicar algo. Pues esa es la idea de un idioma, ¿no es cierto? Y el idioma que nosotros pretendemos comunicar es el idioma, pues, digámoslo de esta manera, es el idioma escrito, a través de la escritura. Ahora, esta descripción escrita, para que nosotros digamos que tiene un sentido, pues tiene un principio y un fin. Es decir, cuando nosotros enfrentamos a nuestro análisis a través de un párrafo, este párrafo de nuestro trabajo tiene que tener un inicio y un final, es decir, una cabeza, un cuerpo y unos pies. El inicio del párrafo pues como en cualquier tipo de análisis, el inicio nos muestra de qué se trata, qué es lo que yo quiero circunvalar, qué es lo que yo quiero esbozar acerca de lo que voy a hablar, ¿no es cierto? Cuando hablamos del cuerpo del párrafo, es decir, desarrollo esa idea inicial y remato con una idea final. Resulta que si es que uno quiere hacer un tipo de lectura para aprender un idioma, por ejemplo, o para leer un idioma extranjero, cuando uno lee párrafos con sentido, párrafos hechos con la inteligencia de que tengan sentido, usted puede quitar el cuerpo. Toma el inicio y toma el final, retira el cuerpo y tiene que haber congruencia entre los dos. Un párrafo académico tiene que ser así. En un párrafo académico no puede ser que usted empiece hablando de algo y sostenga ese algo durante todo el párrafo. No es adecuado. Un párrafo con sentido tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Y si es que yo retiro el cuerpo, tiene que las dos cosas concatenar. Si yo empiezo hablando de arquitectura, tengo que rematar y decir la arquitectura moderna es, pues, un producto de la razón. Entre lo que empecé hablando de la arquitectura moderna y que es producto de la razón, el cuerpo es lo que yo he ido desarrollando. Yo puedo decir entre las dos cosas mucho, pero lo que me interesa es, por ejemplo, la arquitectura moderna y la razón en final. Si yo le junto a las dos, digo, bueno, este párrafo ha estado hablando de arquitectura moderna y dice que la arquitectura moderna viene de la razón. Ese es un párrafo que tiene sentido. Si ustedes logran quitar el cuerpo y queda la unión entre el inicio y el fin, queda con congruencia en concordancia. Cuando nosotros hablamos de una descripción escrita con un párrafo con sentido, nos estamos hablando de que cada uno de los párrafos de nuestro texto están hechos con un principio y con un fin. Esto es muy importante y muy interesante, especialmente ustedes que tienen que revisar su tesis. Ningún párrafo puede quedar así hablando de todo o muy horizontal, que usted no podría decir yo tengo un inicio o un fin. Hagamos una analogía con un edificio. Vean ustedes una torre de departamentos, ¿no? Una torre de departamentos. 20 pisos. Eso, si nosotros hacemos una analogía con un párrafo con sentido, diríamos que no tiene ni principio ni fin. Usted puede sacar un piso, puede sacar 2 pisos, 3 pisos y sigue siendo el mismo edificio. Igual en los párrafos, ¿no? Si usted tiene un párrafo que es así de horizontal, que es así poco diseñado, usted puede sacar todo y queda sin nada. O sea, no ha valido para nada ese párrafo. Pero veamos una obra arquitectónica que es una obra maestra, por ejemplo, a la Villa Saboya. Tomo este ejemplo porque la mayoría de ustedes conocen la Villa Saboya de Le Corbusier, que usted le podría quitar y diría que sigue siendo lo mismo. Pues nada, si le quita los pilotes ya no es la Villa Saboya, si no le quita la ventana corrida ya no es la Villa Saboya, entonces si le quita la terraza jardín ya no es la Villa Saboya, entonces de esa manera uno puede decir el párrafo con sentido tiene que ser así de íntegro, ¿no? Es decir, ese párrafo me está diciendo todo.
Nosotros debemos utilizar estos párrafos durante toda nuestra tesis. Por ejemplo, yo les he hecho leer, yo no sé si han leído este párrafo con sentido grande, este es grandote, ¿no? Es grandote, de Luis Racionero, del libro Textos de Estética Taoísta. Aquí está lo que dice el libro, ¿no? No sé si, Natalie, tú puedes leernos lo que dice este párrafo. Por lo tanto, cuando un artista se dedica perezosamente a su trabajo y no logra dibujar desde lo más profundo de su alma, su pintura es débil y blanda y carece de decisión. Su falta es la de no concentrarse en lo esencial. Si está confundido y tiene ideas nebulosas, entonces las formas se tornan oscuras e inciertas. Su falta es la de no poder tomar su alma en su trabajo. Si se aproxima su pintura demasiado livianamente, entonces las formas probablemente serán desarticuladas e inarmónicas. Su falta es la carencia de dignidad. Si descuida su trabajo por engreimiento, la composición resulta descuidada e incompleta. Su error es la falta de diligencia, por lo tanto, la indecisión conduce a un análisis defectuoso, la confusión a una carencia de elegancia, lo desarticulado a una falta de proporción, lo incompleto a una carencia de composición ordenada. Estas son las mayores faltas del artista. Estos asuntos, sin embargo, solo se pueden discutir con personas que han visto la luz. Gracias, estimada Natalie. Le pediría a Kelvin, si puedes leer el mismo párrafo, pero cambiando artista por arquitecto. Ya listo. Por lo tanto, cuando un arquitecto se dedica perezosamente a su trabajo y no logra dibujar desde lo más profundo de su alma, su pintura es débil y blanda y carece de decisión. Su falta es la de no concentrarse en lo esencial. Si está confundido y tiene ideas nebulosas, entonces las formas se tornan oscuras e inciertas. Su falta es la de no poder poner toda su alma en su trabajo. Si se aproxima a su pintura demasiado livianamente, entonces las formas probablemente serán desarticuladas e inarmónicas. Su falta es la carencia de dignidad. Si descuida su trabajo por engreimiento, la composición resulta descuidada e incompleta. Su error es falta de diligencia. Por lo tanto, la indecisión conduce a un análisis defectuoso, la confusión a una carencia de elegancia, lo desarticulado a una falta de proporción, lo incompleto a una carencia de composición ordenada. Estas son las mayores faltas del arquitecto. Estos asuntos, sin embargo, solo se pueden discutir con personas que han visto la luz. Gracias, estimado Kelvin. Le pediría a Schubert, que leas a sí mismo el mismo párrafo, pero cambiando en vez de artista, arquitecto, y en vez de trabajo, su edificio o edificación. Igual pintura, ¿no? Si dice pintura, su edificio, su edificación. Por lo tanto, cuando un arquitecto se dedica precisamente a su edificio y no logra dibujar desde lo más profundo de su alma, su edificación es débil y blanda y carece de decisión. Su falta es la de no concentrarse en lo esencial. Si está confundido y tiene ideas nebulosas, entonces las formas se tornan oscuras e inciertas. Su falta es la de no poner toda su alma en su trabajo. Si se aproxima a su edificación demasiado livianamente, entonces las formas probablemente serán desarticuladas e inarmónicas. Su falta es la carencia de dignidad. Si descuida su edificación por engreimiento, la composición resulta descuidada e incompleta. Su error es la falta de diligencia. Por lo tanto, la indecisión conduce a un análisis defectuoso. La confusión a una carencia de elegancia, lo desarticulado a una falta de proporción, lo incompleto a una carencia de composición ordenada. Estas son las mayores faltas del artista. Estos asuntos, sin embargo, solo se pueden discutir con personas que han visto la luz. Veamos entonces, muchas gracias, mi estimado Schubert. Veamos entonces que este párrafo tiene una característica muy bondadosa, que es la de que en su inicio a usted le cautiva, diciendo, por lo tanto, es decir, está concluyendo una idea y dice, se dedica, es decir,
nos va a hablar de acciones. Y si uno retira todo el cuerpo y se va al final y dice, sin embargo, solo se puede discutir con personas que han visto la luz. Vean qué interesante cómo engancha al lector. Dice, solo personas que han visto la luz. Inmediatamente después de eso yo digo, este es un tema filosófico. Este es un tema que nos habla no solamente de la filosofía, sino incluso de la autorrealización de la persona. E invita a que yo lea el cuerpo. Vean ustedes cómo este párrafo consentido no solamente nos permite hacer eso, sino que yo hice que Natalie nos leyera el párrafo como está, que Kelvin nos leyera aumentando la palabra arquitecto y que Schubert aumentara la palabra edificio, y el párrafo se amoldó perfectamente a eso. Es un párrafo que tiene la virtud no solamente de estar escrito como se debe, sino que permite una trascendencia. Ahora, vamos con las estrategias metacognitivas para la escritura. Obviamente nosotros necesitamos tener un método. El método del cual yo les he hablado bastante es el método 853. Pero este método, mis estimados, este método sirve cuando nosotros tenemos citas. Vean ustedes que todo texto académico tiene que llevar citas textuales de autores que apoyen o que sirvan para apoyar nuestros temas de investigación. Cuando nosotros realizamos un artículo científico, en este caso sus tesis, ustedes están planteando un tema de investigación. Y ese tema de investigación tiene que tener argumentos de investigación. Estos argumentos de investigación generalmente están condicionados. Nosotros como arquitectos sabemos perfectamente lo que es una condición. ¿Por qué? Porque usted puede diseñar, pero existen determinantes y condicionantes de diseño que van limitando pues sus posibilidades creativas. Un condicionante de diseño, por ejemplo, es la orientación, la luz del sol, las vistas, etc. Ahora, como ustedes van a hacer un documento científico, el condicionante lo establece la guía de titulación. La guía de titulación, la que ustedes están siguiendo, les va a ir condicionando lo que ustedes tienen que hablar acerca de sus temas de estudio. Si es que ustedes se estuvieran graduando en otra universidad, en una universidad del extranjero, ustedes estarían condicionados a las guías de titulación de esa universidad en el extranjero. En la actualidad están condicionados por las consignas de la guía de titulación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Arquitectura. Entonces, tenemos temas, argumentos de nuestra tesis, pero también tenemos unas consignas que son condicionantes para hablar acerca de eso en esta facultad, en la guía de titulación. Ahora, esas consignas necesariamente tienen que ser resueltas citando. Usted, en un escrito académico, no puede hablar a la ligera o hablar desde su punto de vista. Si esto fuera un documento filosófico como el que acabamos de leer de Luis Racionero, vean ustedes que en ese párrafo, en ese texto no existía ninguna cita textual. Era algo que había nacido de su intelecto, de su reflexión. Pero en un texto académico eso no puede darse. Un párrafo tiene que estar citado. Por eso, entonces, nosotros vamos a utilizar este método que les he propuesto, que se llama el método 853. ¿Cuál es este método 853? Es decir, siempre para responder las consignas de las guías de titulación o los condicionamientos de las editoriales, yo he de tomar una cita. Siempre tengo que tomar una cita. El método funciona con citas textuales, no funciona de otra manera. Ahora, recuerden, esa es la escritura académica. Si usted tiene párrafos sueltos, no es escritura académica.
Por esa razón resulta que ustedes deben haber escuchado que muchos profesionales o muchos investigadores envían textos escritos e investigaciones a revistas, a editoriales, a universidades y les rechazan. ¿Por qué les rechazan? Porque a lo mejor no tuvo o está enfocada sus argumentos al impacto que requería esa revista, sino estuvo enfocada a otro tipo de impacto. Pero generalmente porque no cumplía las consignas que la revista establece. Nosotros no queremos que pase eso, por eso necesitamos citar. Sostener nuestros argumentos con las citas. Entonces, el método 853 tiene una cita de 8 líneas, un análisis de 5 líneas y una conclusión de 3 líneas. ¿Cómo es esta cita bibliográfica? En las primeras 8 líneas, como les había dicho, conversamos con la cita. Es decir, es como si estuviéramos con un amigo. Hemos escogido una cita que responde a una consigna y que va a sostener mi argumento de tesis, uno de mis argumentos de tesis. Con esta cita conversamos al inicio. Decimos, esto es así, si es verdad, no es verdad, qué interesante, etcétera. Claro que no con esas palabras, sino con palabras técnicas, como si estuviéramos hablando con un amigo. Nos interesamos en la cita, en 8 líneas. Luego de eso pasamos a un análisis de 5 líneas en el cual criticamos la cita, enjuiciamos la cita o también podemos apoyar a la cita y ponemos luces o dudas frente a lo que la cita está diciendo, en 5 líneas. Luego de eso pasamos a la conclusión en 3 líneas, en las cuales ponemos ya directamente nuestra opinión. Vea usted en dónde recién aparece nuestra argumentación. Muy bien, antes de pasar a esto, regresemos. Voy a ir un poquito más rápido porque ya nos quedan solo 7 minutos. Miren, este es un texto que he realizado últimamente para un artículo académico sobre el proyecto de investigación que estamos haciendo en la facultad. Quisiera leer, más o menos, vean ustedes cómo está aquí cristalizado lo que es el método 853. Tenemos un párrafo inicial de 8 líneas. 2, 4, 6, 7 líneas aquí. Me ha faltado 1, 2, 3, 4, 5 líneas de análisis y 3. Pero lo interesante que lo que yo quiero que ustedes vean es que siempre la cita va al inicio del párrafo. Yo primero cito textualmente, luego la cita bibliográfica requerida y obligatoria y empiezo a conversar con la cita. Veamos qué dice aquí. Lea, por favor, mi estimado Jonathan. Mi estimado Jonathan, ¿me escucha? Jonathan, ¿puede leer? No se le escucha. Bueno, hagamos que entonces que Kelvin nos ayude. ¿Puede Kelvin ayudarnos? Sí, muy bien. A ver, el primer párrafo dice: en este nuevo paso hacia una arquitectura orgánica, se intentó que las viviendas aumentasen sus posibilidades de asoleo y vistas, y que tuviesen unas plantas más versátiles y flexibles. Dicho por Montaner, 2017, página 64. Con este planteamiento, Montaner nos esboza claramente el sentido de la postura de los arquitectos modernos del siglo XX, identificados en la consecución de lo nuevo, del cambio del paradigma clásico y pintoresco, hacia un futuro engrandecedor de nacientes estilos concentrados más que en el usuario, en la búsqueda de lo formal, solapado por lo funcional, versátil y flexible. Vean ustedes, gracias mi estimado Kelvin, ha habido una conversación con la cita que yo he escogido. Esta cita obviamente viene a responder a los argumentos de mi planteamiento de tema de investigación.
En la siguiente parte, Natalie, usted nos puede ayudar en las 5 líneas. Veamos si es que existe una crítica. Dice, la tónica así expresada del pensamiento moderno del siglo XX en arquitectura fue determinante en el tema de diseño de vivienda y más en la escena de la vivienda colectiva, cuyos parámetros quedaron establecidos por temas que en nada propician la aparición del usuario como la relevante en la organización del espacio. Como expresa Montaner, los paradigmas formales eran buscados a priori y se veían como la Pangea arquitectónica. Vean ustedes entonces que yo estoy ahí criticando, analizando el texto que he escogido en 5 líneas. Y veamos la conclusión, mi estimado Joubert, en 3 líneas. Un nuevo paso formal no implica un nuevo paso en arquitectura. Lo formal, sosteniéndose únicamente de lo funcional, no son trascendentales en nuestra época de acuciantes cambios conscientes. Vean ustedes entonces que en 3 líneas, yo digo que la frase de Montaner me ha servido a mí para esclarecer que la arquitectura moderna no sirve para el devenir de la arquitectura, pues solo se enfocaba en lo formal. Con eso, entonces, yo estoy utilizando este método 8-5-3 para hablar sobre las citas. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, esto es muy importante, mis estimados tesistas. Vean, todo escrito académico debe estar argumentado, debe estar sostenido con argumentos. ¿Cuántos argumentos mínimos tiene un tema de estudio? Tiene por lo menos 3 argumentos. Nosotros ya hemos venido estableciendo en el tema de la tesis dónde están los argumentos, ¿no? De tal suerte de que yo esos 3 argumentos vaya sosteniéndolos durante el desarrollo de toda la tesis. Pero esos 3 argumentos, ¿de qué manera les voy a desarrollar? Tengo que desarrollarles según la consigna de cada acápite de la guía de titulación. La guía de titulación me va a decir, hable de estos 3 argumentos, tal cosa. Entonces, yo tomo un acápite de la guía de titulación y establezco sintéticamente cuáles son esas consignas. Pueden ser 2, puede ser 1, puede ser 3. ¿Y yo qué debo hacer ahí en ese acápite, mi estimada Natalie, mi estimado Kelvin? ¿Qué debo hacer en ese acápite? Hablar de mis 3 temas de argumentos referidos a esas 3 consignas, o a esas 2 consignas, o a esa una consigna. De esa manera, entonces yo estoy garantizando que voy a hablar sobre mis temas, sobre los argumentos de mi tema, y voy a respetar las consignas de la guía de titulación en este caso. Entonces, todo tema tiene que tener por lo menos 3 argumentos, y cada argumento debe sostenerse por lo menos con 3 citas. Ahora, estas 3 citas, ¿de dónde salen? De las consignas de cada acápite de la guía de titulación versada en lo que ustedes están haciendo, proyecto de investigación, artículo académico. Digamos que la introducción del artículo académico dice, usted en la introducción tiene que hablar de las políticas del Estado referentes al tema, tiene que hablar de las contextualizaciones que se han dado con respecto a ese tema en diferentes partes y tiene que hablar sobre los resultados. ¿Cuáles serían las consignas en la introducción de la guía de titulación para resolver ese acápite con respecto a su tema de estudio? Sería políticas, sería contexto y sería resultado, ¿sí? Entonces, si mi tema de estudio, si yo voy a estudiar vivienda, cuando llegue a la introducción, yo voy a poner vivienda, voy a estudiar ahorita vivienda, voy a hablar de vivienda, entonces voy a hablar de vivienda desde el enfoque de las políticas del Estado, políticas zonales, políticas locales, lo que ha pasado en el contexto en donde yo estoy desarrollando, ¿sí? Y los resultados que se han obtenido tal vez estudios anteriores. Cada una de estas 3 consignas las voy a resolver con una cita. Entonces,
Las consignas, lo que me pide la guía de titulación, tengo que resolverla con una cita. Usted primero tiene que leer la consigna, digamos, el acápite de la guía de titulación y extraer las consignas que le pide ese acápite. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Y hablar de cada uno de sus argumentos, de su tema, con respecto de esas consignas. ¿Estamos claros? De esa manera, usted se asegura que está desarrollando su tema en virtud de lo que le pide la guía de titulación. Yo he dicho que por lo menos tiene que tener 3 argumentos y cada argumento tiene que ser sostenido con 3 citas. Entonces, la estructura del escrito, que viene a ser los estados del arte de nuestro proceso de investigación, primero se decanta mediante el método del párrafo consentido. O sea, todos los párrafos tienen que tener un inicio y tienen que tener un fin. Desarrollar todo según la regla 853. Esto quiere decir que tengo que tener 3 argumentos y sostener esos 3 argumentos, cada uno de ellos con 3 citas. Estas citas, entonces, las resuelvo cada cita con la regla 853. De esa manera, entonces, nos estamos acercando a lo que es un artículo científico al desenvolvimiento de una tesis de titulación. Entonces, recuerden, mis estimados chicos, que es importante que lean lo que les pide la consigna de cada uno de los capítulos, de los acápites de la guía de titulación del proyecto que ustedes están realizando. Que extraigan con inteligencia las consignas. Puede ser una consigna, 2 consignas, 3 consignas, 4 consignas. Y de cada consigna, que cada consigna toque los 3 temas, por lo menos 3 temas que debe tener su tesis. Entonces, aquí 3 temas, acá toco 3 temas, acá toco 3 temas, acá toco 3 temas. Con eso, usted va a ir sosteniendo su tesis. Y en cada consigna, una cita bibliográfica. No sé si está claro. Entonces, esa es la manera en la cual deberíamos ir desarrollando nuestros párrafos metacognitivos, nuestro tema de tesis, de tal suerte que nosotros, al momento de presentar nuestro proyecto de titulación, este sea abrazado fácilmente por los lectores como una buena tesis, o sea definitivamente rechazado porque usted no supo llegar primero a las consignas de la guía y segundo, explicar los temas, o digamos los argumentos que estudia su tema de investigación. Por ejemplo, Natalie, ¿cuántos argumentos tiene que sostener su tema de investigación? ¿Qué nomás? Disculpa que le tome a usted. Las metodologías, una son las metodologías, siempre salen del tema, ¿no? Del tema de estudio sale. A ver, por ejemplo, repítame su tema. Es el estudio previo para la restauración y rehabilitación de bienes inmuebles patrimoniales, caso Casa Carmen Mora de Pinargote. Estudio previo, rehabilitación, para... Estudio previo para la restauración y rehabilitación. Estudio previo para rehabilitación y restauración, ¿qué más? De bienes inmuebles patrimoniales. Bienes inmuebles patrimoniales. Caso Casa Carmen Mora de Pinargote. Estudio de casos. Entonces tenemos 3 argumentos que debemos sostener de nuestro tema de tesis. Ahora, si nosotros vamos digamos, a la acápite de introducción, sigamos con ese ejemplo, que tiene las consignas de políticas, contexto y resultados. Entonces, si yo tomo análisis previo, yo me iré por políticas, por contexto, por resultado, explicando este argumento. El siguiente tema sobre, ¿cuál es el siguiente tema?
Estudio previo, el otro era bienes patrimoniales. Entonces voy por bienes patrimoniales, entonces políticas, contexto, resultados. Y el último, estudio de casos. Políticas, contexto, resultados. ¿Ve? Esos serían, por ejemplo, nueve citas que usted debería desarrollar en la introducción de su proyecto de investigación en el momento en que realiza el artículo científico. Más o menos, ¿estamos claros? Kelvin, ¿qué le parece? Sí, perfecto el utilizar esa metodología. Bien, igual, me parece bien. Ya, el resto no pueden conectarse, ¿no? César, Jonathan, Byron. Ya, correcto. Entonces, vean chicos, yo les pido que por favor, vuelvan a revisar ahora que estamos con un poquito de tiempo, vuelvan a revisar sus escritos de tal suerte de que vayan estableciendo primero las consignas de cada uno de los acápites de la guía de titulación, vayan extrayendo esas consignas, ¿no es cierto? Y principalmente tengan claro cuáles son los argumentos que va a sostener su tema de investigación. De tal suerte que cuando lleguen a cada acápite, vayan resolviendo esos argumentos de investigación, del tema de investigación, vayan resolviendo con cada consigna del acápite. De esa manera ustedes van a realizar una estupenda tesis. Es decir, siempre citando, ¿no? 853, 853, una cita, y van resolviendo así cada consigna en cada argumento de sus temas de estudio. Mis estimados, entonces, pues yo les agradezco mucho. Recuerden, esto parece que se va de largo. No me refiero al hecho de que posiblemente ya la próxima, estemos ya moviéndonos, pero los estudios van a continuar de tipo online. Entonces, muy posiblemente vamos a tener que hacer esto de esta manera. A lo mejor no permitan las autoridades que nos podamos reunir, por ejemplo, en la universidad. Yo voy a estar ahí trabajando, pero vamos a tener que reunirnos así. Entonces, estimados, les invito a que ya empiecen a pensar cómo van a desarrollar sus tesis, dadas las circunstancias en las que estamos. Y más que nada, que ocupen este tiempo, ojalá esta semana que viene, en acomodar lo que ya tienen a esta nueva disposición que les estoy dando para que sus temas de tesis estén correctamente desarrollados. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y esto que estoy grabando muy posiblemente suba al grupo. ¿Tiene alguien alguna inquietud? No. Excelente. Que tengan un bonito fin de semana y por favor nos vemos la próxima semana para seguir con los temas, ¿no? Podemos contactarnos de esta manera para revisar las tesis. Listo, arquitecto. Gracias a usted. Chao, chao. Chao. Ahí.